Ok, y entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar nuestro tema de sistemas lineales. Básicamente, digamos que eso se puede meter dentro de la solución de ecuaciones lineales, pero vamos a ir un poquito más allá, que es también para resolver pues, problemas de álgebra lineal en general. Esta charla que les voy a dar acá, digamos, este material, pues realmente está más orientado como aplicaciones y lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que digamos que todos los expertos que trabajan en cálculo numérico, cálculo computacional, lo primero que recomiendan es usted no haga sus propias librerías para hacer problemas matriciales, ¿sí? A ustedes, por ejemplo, les enseñan mucho ese tipo de problemas. A, una matriz por un vector X igual a B. Nosotros tenemos el A, la matriz de A, la matriz B, y queremos encontrar la solución, queremos encontrar la solución de este sistema lineal. O sea, queremos encontrar el X. Una forma fácil sería encontrar la inversa y multiplicar de A y multiplicar ambos lados por la inversa. Entonces uno hace X igual a la menos uno por B. Entiendo porque a veces no escribe. A por X igual a B. Entonces X igual a la menos uno, ¿sí? Por B. ¿Cómo calculan ustedes la inversa de una matriz? ¿Alguien recuerda? La matriz adjunta La, transpuesta la sobre el matriz determinante, ¿no? adjunta por la conmutativa, algo así. Eso, bien. Cofactores. Lo que dijeron los dos, o sea, uno calcula la matriz de cofactores y luego divide por el determinante. Resulta, eso suena muy bonito cuando uno está en bajas dimensiones es tres dimensiones, pero vayan ustedes y calculen el determinante en la matriz de cofactores en un problema de una matriz de 1000 por 1000. Y eso es normalito, o sea, en un problema de elementos finitos o cosas reales, o que yo estoy simulando, por ejemplo, la matriz de entrada-salida de tráfico en Transmilenio y tengo 1000 estaciones, por ejemplo, en todo el sistema o en un sistema de metro o lo que sea, o el SITP o cosas así, pues ya yo tengo matrices gigantes y aún más grandes que eso incluso. Y resulta que ahí se vuelve excesivo calcular determinantes, calcular matrices de cofactores, porque eso realmente no es necesario. De hecho, estos sistemas se pueden resolver sin saber la inversa de A. La inversa de A tiene mucha más información que solamente lo útil para resolver ese sistema. Y otras cosas es que, por ejemplo, los determinantes, cuando yo calculo el determinante de una matriz A, ese algoritmo puede crecer con el orden, por ejemplo, de n al cubo. Digamos que la matriz es n por n. Entonces esto puede ir con el orden de n al cubo. Eso quiere decir que si su matriz duplica su tamaño, digamos que pasaron de 10 por 10 a 20 por 20, entonces ahora su algoritmo va a demorarse 8 veces más, casi 10 veces más. Si están en una matriz de 1000 por 1000 y dijeron, no, esta resolución no me sirve, voy a poner una de 2000 por 2000, 8 veces más o 10 veces más en el orden de magnitud. Entonces una cosa que se demoraba un día, a se les va a demorar 10 días. Y eso es demasiada información para simplemente resolver ese sistema. Entonces esta gente lo que ha hecho es crear unos algoritmos que permiten resolver estos sistemas, como por ejemplo el pivote, el de Gauss-Jordan y cosas así de ese estilo, QR, descomposiciones de las matrices en LU y cosas así, para que se pueda resolver esos sistemas de forma eficiente y de pronto si uno tiene información sobre qué características tiene la matriz, que si es hermítica, que si es ortogonal, que no sé qué, pues pueda optimizar aún más eso. Y entonces la solución le puede dar a uno mejor. Pero un momentico, qué pena. ¿Qué pasó? Metí suelo por una fosa nasal y le dolió los dos oídos. Me dice que harto. No, ya no lo ves. La aguja estaba en un carrito, sí. Tan temprano. Listo, disculpen. Entonces la idea, como les decía, es tratar de evitar pensar que como uno podía calcular determinantes en una matriz de 3 por 3, pues esa es la forma de calcular todo.
Eso se demora mucho, es muy inestable numéricamente. Entonces la gente que ha implementado este tipo de librerías para resolver problemas matriciales ha tenido en cuenta muchas cosas por detrás. Eso no es sencillo. Si ustedes quieren aprender más de eso y van a darse cuenta de todos los detalles que están detrás, pues consíganse un libro. Yo no tengo la bibliografía de eso porque eso no lo vamos a estudiar, pero hay libros de álgebra lineal computacional, donde ustedes van a observar la cantidad de mejoras y de detalles y de problemas que pueden surgir en este tipo de aproximaciones y entonces pues no se pongan a escribir todo desde cero, sino que más bien utilicen librerías que ya resuelven los problemas por ustedes. Eso es como lo primero que quiero como dejar claro y que quiero que ustedes tengan en la cabeza presente para su futuro. ¿Dónde aparecen las matrices? Pues evidentemente ustedes saben que las matrices son re importantes en la carrera, ustedes han estado trabajando con matrices todo el tiempo, problemas lineales. Digamos que yo aquí tengo aplicaciones como ya la realidad en física, no de física, sino como de ingeniería. Cuéntenme ustedes dónde han utilizado. En cuántica, En cuántica, obviamente. Ujú, muy bien. ¿En qué más? ¿Solo en cuántica? en Relatividad. electrónica, En relatividad, ajá. ¿Alguien más dijo algo de química, creo? Bueno, mejor dicho, son realmente comunes, son realmente útiles. Por ejemplo, en ingeniería civil, para el análisis de estructura, que eso también es mecánica newtoniana, ¿sí o no? Entonces uno está calculando los esfuerzos, los torques y demás, y está calculando como los esfuerzos máximos, ahí aparece. En química uno lo tiene, por ejemplo, cuando está teniendo reactores. Entonces aquí entra una masa, hay una reacción y sale otro compuesto. Y son reactores lineales. Entonces uno tiene como muchos sistemas de entrada y salida y esto se puede representar a través de una matriz también. Uno también lo tiene, por ejemplo, cuando representa grafos, cuando representa conexiones entre cosas, ya sea en una red compleja, arbitraria de contactos entre personas, de posibilidades de propagación de una epidemia en una comunidad gigante, en biología. Entonces ahí también aparecen las matrices, aunque esas matrices en general son dispersas. Que una matriz dispersa lo que quiere decir es que uno tiene muy poquitos elementos que son diferentes de cero. La gran mayoría de los elementos de esa matriz son cero. Y pues ahí aparecen algoritmos especializados para ese tipo de matrices porque pues no tiene sentido guardar una matriz de 1000 por 1000, gastar todo ese almacenamiento siendo que solo 5 de esos elementos son diferentes de cero. Pero si yo voy a calcularle algo a esa matriz, pues necesito tener en cuenta ese almacenamiento optimizado también. Eh, Aparecen pues en toda la parte de aplicaciones de modelamiento en ingeniería de procesos industriales. Aparece, como les decía, en la percepción de colores, pues cuando uno está calculando, por ejemplo, cómo se combinan los colores, pues son combinaciones lineales. Aparecen los juegos en los computadores, porque cuando ustedes calculan cómo va a rotar algo, eso se utiliza a través de matrices. Uno aplica una matriz, o sea, el computador no sabe rotar cosas. Si ustedes van a programar un juego o algo interactivo, ustedes necesitan saber cómo rotar algo, cómo escalar algo, cómo invertir algo, ¿sí? Como en un reflejo. Y todo eso se hace a partir de matrices. En circuitos lineales, que son los que nosotros pues, normalmente estudiamos, también aparecen las matrices. En mecánica, con estos amortiguadores y ese tipo de cosas, también aparecen las matrices. Entonces es impresionante, digamos, todo lo que uno puede encontrar respecto a las matrices. Las aplicaciones son gigantescas y por eso pues es tan importante tener librerías muy potentes que nos permitan a nosotros resolver esos problemas. Yo aquí simplemente no les puse el link, tampoco. Pero aquí les pongo, ¿alguien reconoce de pronto esta foto de un video en YouTube? ¿Alguien reconoce este canal? Blue Watson, creo que es. Three Blue, One Brown. ¿Se llama? Ajá, muy bien. Three Blue, One Brown. Un canal muy bueno, les recomiendo. No es como para que uno aprenda absolutamente todo lo que le permita resolver cosas, pero sí le permite a uno entender de forma muy visual qué está pasando en muchos tipos de problemas. En este caso es álgebra lineal. Les recomiendo que miren ese canal de YouTube. Y como les decía, para este tipo de problemas de rotaciones, hay, por ejemplo, una librería de Python que se llama Visual Python. Y si yo, por ejemplo, entro acá a este link, yo tengo este tipo de simulaciones. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer esto que estoy haciendo acá, espérense a ver, así. Yo quiero hacer estas rotaciones de esta vaina. Eso se hace a punta de matrices. Él detecta hacia dónde estoy moviendo el mouse.
Y él aplica esa matriz de rotación a este sistema. Las matrices de rotación normalmente, digamos, lo primero que uno hace es modelarlas a partir ¿de qué? De los ángulos de Euler, dependiendo de la convención que uno utilice, pero pues se utilizan ángulos de Euler, pero esas vainas no son tan buenas numéricamente porque los ángulos de Euler divergen en algunos casos, en algunos ángulos. Entonces uno te va a cambiar de representación cuando se acerca a eso. En este momento, digamos, la forma que uno más utiliza para hacer rotaciones en sus simulaciones y cosas así, o visualizaciones, es utilizar cuaterniones, que son una generalización de los números complejos. Pero resulta que con esos cuaterniones yo puedo, digamos, hay un mapeo uno a uno con los ángulos de Euler, pero además yo puedo reescribir las matrices de rotación de una forma más sencilla. Y lo que pasa es que como las rotaciones se pueden como más o menos ver, se pueden ver como una matriz, o se pueden ver simplemente con que yo tengo como un eje y alrededor de ese eje tengo un ángulo de rotación. Yo necesito tres elementos para el eje de rotación y un elemento para el ángulo. Los cuaterniones tienen cuatro componentes, pero pues no es simplemente por eso, ¿no? Pero más o menos va por ahí. Tiene una parte real y tienen tres partes imaginarias. Son mucho más eficientes y más rápidos para calcular estas cosas, pero al final siguen siendo, uno arma la matriz de rotación a partir de un cuaternión, de sus componentes. Entonces, pues ahí también aplica ese tipo de cosas, ¿listo? Eh, sí, bueno, esto es lo mismo. Les iba a mostrar que con Visual Python también se pueden hacer ese tipo de figuritas, pero es la misma vaina, ¿no? Entonces, esta rotación para que el computador entienda qué está pasando ahí, pues todo esto está sucediendo es a partir de puras matrices. Y pues tiene que ser rápido. Imagínense ustedes jugando un juego ahí, Counter-Strike o alguna vaina, y van a rotar, van a mover el arma hacia un lado, y eso se demora un montón porque está calculándolo con el determinante y la matriz del cofactor. Pues ya lo mataron, sí, no lo lograron. Entonces digamos que todo eso tiene que ser muy eficiente y pues esto lleva muchos años, varias décadas, siendo optimizado a profundidad para que sea lo más rápido posible, pero todo eso está metido dentro de las variables, dentro de las librerías. Entonces, pues espero que les haya quedado claro que pues es muy común utilizar problemas de álgebra lineal que aparecen en muchísimos contextos y obviamente lo que yo puse acá pues es algo muy restringido de todo lo que puede uno encontrar. Hay más ejemplos como este tipo de sistemas y pues que en general ustedes no deberían implementar estas soluciones desde cero. Cuando ustedes los ponen en un curso de programación a implementar Gauss-Jordan, eliminación, ¿sí? De ese estilo, es más que todo para que practiquen programación. Pero no es para que ustedes cojan entonces esa rutina y, ay, de ahora en adelante voy a resolver todo con mi rutinita porque me costó un montón programarla y es la mejor del mundo. No, o sea, esa vaina es lenta, ¿sí? Re lenta, re inexacta. Entonces, ya uno lo hizo fue para practicar programación, pero ya en la realidad uno tiene que utilizar librerías. Y de hecho ustedes pueden hacer el cálculo, digamos, cuánto se demora mi rutinita hermosa en función del tamaño de la matriz y cuánto se demora la rutina de C++ o de Python o lo que sea en función del tamaño de la matriz y se van a dar cuenta que los tiempos son completamente diferentes. Porque además, por ejemplo, cuando uno programa sus propias rutinas, uno no está teniendo en cuenta la caché del procesador, por ejemplo. Entonces uno no necesariamente está haciendo que las cosas estén contiguas en memoria, no hace blocking dentro de sus algoritmos. Entonces su matriz, como su matriz es grande, constantemente están saltando por allá lejos en la memoria RAM y toda esa vaina hace que sea muy lento, ¿sí? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, ustedes pueden tener una matriz, sí, con el mouse es horrible, pero no quiero utilizar la tablet ahorita. Ustedes tienen una matriz y digamos que esa matriz pues tiene su fila, tiene sus columnas, ¿cierto? Y ustedes quieren hacer unos cálculos ahí en su matriz. Resulta que si ustedes recorren su matriz en esta dirección y luego en esta, así en esta dirección, luego en esta dirección, y están utilizando C o C++, esto está bien. Esto está recorriendo, la matriz bidimensional no existe en la memoria RAM es unidimensional. La matriz bidimensional se representa como primero esta fila, luego sigue esta fila, luego sigue esta fila y así en filas. Pero si ustedes recorren esto así, en esta dirección, al final el algoritmo en principio les va a dar la misma solución. Pero esta forma de recorrer la matriz en la memoria está saltando en la memoria. Entonces digamos que la memoria RAM tiene así su matriz, tiene aquí la primera fila, tiene aquí la segunda fila, tiene aquí la tercera fila,
Tiene aquí la cuarta fila, que son tamaños iguales. Entonces, en la primera forma en la que yo lo recorro, pues voy recorriéndolo así de forma contigua en la memoria RAM. Pero en la segunda forma, cuando lo hago así, columnas, de aquí pasé acá, luego pasé acá, luego pasé acá, luego me devolví acá, luego pasé acá, luego pasé acá, luego pasé acá, me devolví acá, luego pasé acá, luego pasé acá, y así sucesivamente. Y estos saltos son cache misses, que son cuando el procesador digamos está aquí, y él tiene unas memorias alrededor que se llaman las cachés, de nivel 1, nivel 2 y de nivel 3. Y el único que puede procesar es lo que está en la memoria de caché. Entonces, si él llegan y le dicen, venga, yo necesito este elemento. Entonces él pregunta, oiga, ¿eso está en la caché? Las cachés le dicen, no, aquí no está. Entonces ellas vienen y se traen una página de la caché, se traen como un pedazo así. Y la ponen acá. Entonces él dice, listo, ya lo puedo procesar. Ahora necesito el siguiente elemento. Si el siguiente elemento no está en la caché, él descarta todo lo que estaba acá y tiene que ir a traer el otro pedazo, que sería este. Entonces miren que constantemente estamos descartando lo que estaba en la caché para ir hasta la RAM y peor aún si fuera en el disco duro. Entonces nuestra aplicación es supremamente lenta. Entonces imagínense ustedes programar una multiplicación de matrices teniendo en cuenta la continuidad en la caché. Y eso se hace normalmente pues dividiendo la matriz en bloques más pequeños y haciendo la multiplicación por bloques, que es el algoritmo de blocking, más otras cosas. Todos estos detalles son normalmente los que yo enseñaba en este curso cuando lo orientaba hacia High Performance Computing, pero ahora eso va a ser una electiva. Pero todo este tipo de cosas hacen que si ustedes recorren en esta dirección, ¿sí? En filas, apropiadamente sus matrices, y si lo hacen en la otra dirección, los algoritmos se van a demorar por ahí 1000 veces más. Da lo mismo, pero se demora 1000 veces más por las pérdidas de caché. Entonces, de nuevo, o sea, al final la idea es, por favor, ustedes no se pongan a hacer las cosas desde cero, a menos que esa sea la tarea explícita. Si ya están haciendo una aplicación, si están trabajando en su tesis, utilicen librerías. Perdón, un momentico otra vez. Ahora, en sistemas más pequeños, pues si ustedes quieren obtener una solución cerrada, pues obviamente ahí sí es aconsejable que lo traten de hacer a mano. Bien, entonces digamos que tenemos este sistema que es un sistema de osciladores acoplados. Y entonces uno obtiene cuando quiere resolver las elongaciones de ese sistema. Aquí, por ejemplo, no están oscilando de forma dinámica, sino que uno los colgó. O sea, lo que hicimos nosotros fue tener así un techo, tenemos un resorte, tenemos ahí una masa colgadita, tenemos otro resorte, debería utilizar la tablet, otra masa y tenemos otro resorte y tenemos otra masa. ¿Sí? Entonces lo que estamos buscando para esa M1, M2 y M3 es cuál es su elongación final cuando esta deja de oscilar y llegó al equilibrio. Por eso que ustedes ven que no hay derivadas. Pues eso precisamente está aquí. X1 es la elongación del resorte 1 respecto a su posición de equilibrio, X2 la del 2 y así sucesivamente. Y esto pues produce un sistema lineal, porque estos resortes los vamos a considerar lineales, que cumplen la ley de Hooke y que estamos dentro de ese rango. Entonces ustedes tienen pues esta matriz y eso es un problema A por X igual a B, donde las incógnitas son pues X1, X2 y X3. Entonces uno ¿cómo puede definir este problema? Uno tiene que la matriz la va a definir de esta manera en Python, ¿sí? Entonces, en este caso, la primera fila sería K1 más K2 correspondiente a X1, coma, menos K2 correspondiente a X2, coma 0, porque no hay componente para X3. La segunda fila sería menos K2, coma, K2 más K3, coma, menos K3. ¿Listo? Y la última sería 0, menos K3 por X2, más K3 por X3. Y el vector B, pues va a estar hecho por M1 por G, M2 por G y M3 por G. Y de esa manera tenemos nuestro sistema y ya lo podríamos resolver. ¿Sí? Esa sería como la forma en la que uno traduce esos sistemas acá. ¿Cómo está? ¿Ya te pasó el dolor? Sí. Ah, bueno. Listo.
Una cosa importante es que como estamos trabajando nosotros acá, matrices, tenemos que indexarlas. Ustedes normalmente van a encontrar este tipo de indexación donde el primer índice habla de la fila, ¿sí ven? Uno, 2, m. Y el segundo índice habla de la columna. Uno, 2, 3, n. Una matriz de m por n. M filas, n columnas. Ojo, porque nuestros índices no van a empezar en uno. Nosotros vamos a empezar en 0. 0,0. Si ustedes quieren, digamos, ir a una discusión de por qué empezar en 0 y por qué Python escoge así o C++ escoge así y demás, pueden ir a leer este artículo en Hacker News, donde hay muchas posiciones a favor, pero también hay algunas posiciones en contra, que porque la gente se confunde, pero pues ya uno tiene que tener en cuenta es que va a indexar desde 0 y ya. Entonces la primera fila es con índice 0, la segunda fila es con índice 1, la tercera fila es con índice tal, y en este caso la última fila tendría el índice m-1. Primera fila, segundo índice igual a 0. Primera columna, perdón, segundo índice igual a 0. Segunda columna, segundo índice igual a 1. Tercera columna, segundo índice igual a 2. Enésima columna, segundo índice igual a n-1. ¿Listo? Entonces se va a indexar así. Primer índice son las filas, segundo índice son las columnas. Y entonces, pues obviamente SciPy nos tiene a nosotros un montón de utilidades para que podamos resolver nosotros problemas de este estilo. Ojo porque SciPy y NumPy tienen como duplicado un poco ¿cómo decirlo? La parte de álgebra lineal. Está un poco duplicada, pero vamos a tratar de utilizar solamente la de SciPy. Entonces aquí hay un ejemplito para resolver un sistema de estos. Tenemos import NumPy a CNP. Vamos a crear nuestra matriz, entonces observen que estamos creando la matriz, es un array. Pero este array tiene doble corchete, porque por cada fila vamos a utilizar pues una lista. Entonces, primera fila, estos son los índices, segunda fila, estos son los índices, y por eso tenemos pues doble corchete, porque estamos haciendo una matriz bidimensional. Por aquí yo estoy imprimiendo, digamos, un elemento como para que ustedes vean la indexación, cómo se hace. Aquí imprimo la matriz, y luego yo también puedo jugar, por ejemplo, aquí les estoy mostrando cómo puede uno armar a partir de un elemento, de un arreglo unidimensional, una matriz 2x2. Yo aquí le estoy diciendo que haga un reshape, entonces que coja este arreglo unidimensional y le cambie sus dimensiones a que sea una matriz de 2x2. Eso también se puede hacer. Aquí estamos imprimiendo la matriz de nuevo. Algunos elementos, miren que se puede indexar de dos maneras. Utilizando comas, utilizando doble corchete cuadrado. Entonces, por favor, ejecuten esta celda y confirmen que les da más o menos lo mismo. Levante la mano quien necesita un minuto para abrir eso todavía, el material. O si ya todos lo tienen. Listo. Entonces vamos a esperar un poquito, un minutito. Listos. Entonces ya espero que todos lo tengan abierto ahí en el Colab. Yo les mandé el link. Es exactamente lo mismo. Y es simplemente que ejecuten esto. ¿Sí les dio igual que a mí o no? ¿O alguien señor? Señor. Ah, sí, sí, señor. Listos. Entonces estos son truquitos, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos matrices? Simplemente son arreglos bidimensionales. ¿Cómo las indexamos? Miren que el elemento 0, 1 sería la fila 0, que es la primera, la columna, la segunda columna. Entonces sería el número 2, por eso sale aquí el número 2. Imprimimos la matriz, pero esta forma que lo hice aquí abajo pues es equivalente. Simplemente le digo que haga un reshape. Como son 4 elementos, este reshape tiene que ser tal que esto por esto pues me dé 4 también. Entonces puede ser 1, por 1, 4, 4, 1 o 2, 2. Y también se comporta como una matriz. Bueno, esa es como la primera parte. Si yo quiero operar entre matrices, entonces yo de nuevo creo mi No arreglo. sé la pregunta. Sí, dale, dale. Si yo tengo menos elementos y hago un reshape de una dimensión tal vez no sé, un 3, 2,3, entonces él me llena la última casilla con algún... Ok, No, no, no te lo rellena. Te tiene que coincidir. de acuerdo, gracias. Con gusto.
Entonces, miren, uno también pues, puede operar entre matrices. Recuerden por favor que cuando uno utiliza NumPy, el cálculo se hace. Voy a tratar de hablar más pasito por lo que estoy mal de la garganta. El cálculo, pero digamos en este tono, ustedes todavía me escuchan bien, ¿cierto? Porque estoy utilizando un micrófono. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, señor. Listo. Yo como que grito mucho, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, recuerden que con NumPy los cálculos son a nivel de componentes. Entonces, a nivel de elemento a elemento. Entonces, cuando nosotros hacemos una suma, por ejemplo, de matrices, pues estamos sumando el primer elemento con el primer elemento de la segunda matriz. En este caso sería el 1 con el 5, por ejemplo. ¿Sí? El 3 con el -3 y cosas de ese estilo. Eso también se mantiene cuando estamos acá. Si queremos hacer multiplicación de matrices, vamos a mirar si esto de verdad es la multiplicación de matrices. Porque si estamos diciendo que cuando utilizamos NumPy se hace elemento a elemento, ¿qué será esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí es una multiplicación de matriz o será que más bien es multiplicar elemento a elemento? Multiplica elemento a elemento. Eso es lo que uno sospecha y hay que tener cuidado. Y esto también es multiplicar elemento a elemento. Hay unos lenguajes de programación o en herramientas, yo no sé, como MATLAB, que cuando ustedes hacen esto, dividen por una matriz, él calcula la inversa. Entonces esto realmente es como multiplicar por la inversa, pero aquí eso no pasa. Esto es una división elemento a elemento. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar esta celda y vamos a mirar si lo que estoy diciendo es verdad. Entonces miren, la matriz A es 1, 2, 3, 4, la matriz B es 5, menos 1, 3, 24 y aquí lo sumé. Entonces observen que efectivamente la suma se hizo elemento a elemento. 1 más 5, 2 menos 1, 3 menos 3 que dio 0 y 4 más 24 que sería 28. Miren que cuando hacemos la multiplicación también se hizo elemento a elemento. 1 por 5, 2 por menos 1, ¿cierto? Que será menos 2, 3 por menos 3, 4 por 24. Cuando hicimos la división, también se hizo la división elemento a elemento. Y pues bueno, uno le puede preguntar a sus matrices, digamos que algunas estadísticas y algunas características como cuál es su máximo, cuál es su mínimo, cuál es su máximo a través de las filas, cuál es su máximo a través de las columnas, ese tipo de cosas. Y si ustedes, por ejemplo, hacen B sobre B, pues esto no les está dando, o sea, si ustedes pensaran que esto les da la inversa, pues B sobre B debería darle la identidad, y no es cierto. Les da 1, 1, 1, 1, porque pues cogieron división elemento a elemento. Ejecútenlo, me cuentan si les da diferente. ¿Todo bien? ¿Les dio igual? ¿Hay alguna? ¿No? Confírmeme, por favor. Pues es para saber si me están escuchando. Diego Alfonso, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, listo, sí se escucha, perfecto. Bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer álgebra lineal. ¿Cómo se resuelven ese tipo de sistemas? Pues obviamente si yo quisiera tenerlos ocupados y no tener que dictar más clases, pues los pongo a hacerlo a mano y me ahorro ahí unos 10 minutos, ¿cierto? Pero pues lo vamos a hacer numéricamente. Entonces tenemos esta matriz, tenga el significado que tenga, no importa. Esta matriz la queremos resolver nosotros para encontrar cuánto es el x. Y para eso entonces vamos a utilizar pues NumPy. Ay, aquí la estoy embarrando, yo voy a utilizar SciPy, pero bueno, vamos a dejar el ejemplo así. Entonces, primero que todo, porque lo que más importa es esto, definimos nuestra matriz y escribimos pues simplemente los coeficientes. Sería 150 menos 100 y 0. Menos 100, 150 y menos 50. Y 0, menos 50 y 50. ¿Listo? Entonces ya definimos nuestra matriz. Lo segundo que hay que hacer es definir el vector b. Lo definimos, ¿sí? Con sus valores apropiados. Y aquí es donde ocurre la magia. En este punto, aquí es donde ocurre la magia. Porque la magia lo que dice es, en un NumPy vamos a llamar a submódulo linear algebra y a ese submódulo le vamos a pedir que nos resuelva este sistema caracterizado por esta matriz A y esta matriz B. Ahí es donde ocurre toda la magia. Que en C++ esto también aparece cuando uno utiliza eigen, por ejemplo, para resolver estos problemas. Entonces él viene, representa pues allá internamente toda su solución, no sé qué, lo hace de la forma más eficiente y al final nos retorna la solución. O sea, esto nos retorna la solución, se lo asignamos a un X y luego lo imprimimos. Y algo muy importante es que ustedes nunca se deben confiar en que todo les dio bien. Ustedes lo que deben hacer siempre es verificar que efectivamente la solución les dio bien. Entonces, ¿de qué manera verificamos que esto nos dio bien? Pasando a restar este b
y hacemos a por x menos b, y eso debería ser del orden de 0, ¿cierto? Y con eso podemos más o menos saber si nuestra solución, si es la apropiada o no es la apropiada. Y lo de Shift Enter, entonces observen que nos dice que la solución pues es esta, esas son las elongaciones, si fuera el sistema de resortes. Y aquí nos está dando cuánto es el error aproximadamente, que es el orden de 10 a la menos 13. O sea, está muy bien. Ejecútenlo y confírmenme que les dio igual. Si les dio igual, estoy vuelto mierda. Sí, profe, da igual, solamente que los errores son diferentes. Los errores pueden ser diferentes porque depende de la organización, de la versión pues de sus librerías necesariamente. Porque a veces los algoritmos implementan una suma un poquito diferente que en una siguiente versión. Da lo mismo, pero ya sabemos nosotros que nuestros resultados van a fluctuar alrededor de ciertos valores, pero no quiere decir que la orden de magnitud vaya a cambiar. O sea, si les dan unos errores de 10 a la menos 5, pues ahí sí es grave. Pero si les dan errores ligeramente diferentes, pero el mismo orden de magnitud, pues vamos bien. Voy a tomar agua. Listo. Entonces ahora, pues digamos que esto va a ser un ejercicio que ustedes van a hacer después. Vamos a tratar de generar una matriz aleatoria de tamaño 1000 por 1000. ¿Está bien? Vamos a hacer eso. Entonces yo voy a definir aquí un n, pero empecemos por un pedazo más chiquito, miren. Voy a hacer una de 10 por 10. Entonces aquí estoy generando una matriz de 10 por 10. La función rand me genera números aleatorios entre -1 y 1 con este shape. Entonces esta es una matriz de 10 por 10. B es también números aleatorios de un vector de tamaño n. Y luego yo le pido a NumPy que me lo resuelva. Y luego le pido aquí que me imprima como la solución. Y de pronto la confirmación. Para ver si me está resolviendo bien. Entonces para estos tamaños chiquitos vamos a hacer lo siguiente. np.norm. Para que me imprima como un número, como la norma de esto. Venga a ver si funciona. Lo voy a probar acá primero. np.norm. No me acuerdo entonces cómo se llama. Dejémosla así. O sea, no sé si le pongo así de esta forma. Profe, faltaba un paréntesis en el np.norm. El que habría que... ¿Aquí abajo? ¿Dónde? Sí, cuando puse np.norm de a.x menos b, o sea, la primera que votó error, no había abierto el paréntesis del np.norm. Ah, ok. Gracias. Así. No, igual dice que no. Bueno, no me acuerdo. Ahorita miramos cómo sacarle la norma a eso. Porque es más útil tener como un número indicativo que tener como una matriz gigantesca ahí dándonos todo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer la prueba acá. Y miren que aquí me salió la solución. La solución pues obviamente también van a ser números aleatorios, pero eso lo resolví bastante rápido. Y miren que el delta es muy bueno. Miren que nos está dando errores de 10 a la menos 16, 0, 10 a la menos 17. O sea, estamos muy bien. Pero observen que si yo vuelvo a correr esto, miren por favor, paren un momento y mírenme acá, y ahorita lo hacen ustedes. Miren la solución. Digamos que este primer elemento es menos 0.029. Si lo vuelvo a ejecutar, me dio otra cosa. Si lo vuelvo a ejecutar, me dio otra cosa. ¿Por qué me cambia la solución? Porque estamos cambiando el problema. Estoy cambiando el problema exactamente porque estos números aleatorios, cada vez que yo los ejecuto, son diferentes. Eso es una cosa mala porque yo no tengo reproducibilidad. Y si en algún caso detecto un error y luego lo vuelvo a correr, pues ya de pronto no me va a salir el error. Entonces, por esa razón es que ustedes siempre que utilicen números aleatorios, es ideal que utilicen la semilla. La semilla es una forma de inicializar la secuencia aleatoria, no con 10, sino como que ponerle un estado inicial igual. Cuando ustedes no ponen esto, normalmente se utiliza como el número de segundos que ha pasado desde cierta fecha hasta este momento que uno está ejecutando. Entonces eso va cambiando, la semilla va cambiando, entonces la secuencia va cambiando. Cuando yo controlo la semilla, observen que ahora la solución me da un 0.897 y si lo vuelvo a ejecutar, me vuelve a dar lo mismo. Entonces me volvió reproducible a pesar de que son números aleatorios. Y si yo quiero tener
un ensamble o hacer sin varias muestras diferentes, pues entonces le cambio la semilla para medio diferente, pero si la vuelvo a ejecutar, pues me da lo mismo para esa misma semilla. Por favor, acostúmbrese a utilizar la semilla. Entonces ahora vamos a mirar Profe, una pregunta. Sí, dale, dale. Entonces, el número con que me determina un conjunto de datos, ¿sí? Se me perdió como la mitad de tu frase. ¿El número de qué te determina el conjunto de datos? O sea, el número dentro de random seed de la semilla me determina el conjunto de datos con el que estoy trabajando, ¿sí? Sí, exactamente. O No, sea, no, los no. mantiene constantes. O sea, esto te determina como el punto inicial donde vas a arrancar. No, no es que el primer valor aleatorio sea 10, sino que esto, a ver, eso funciona, digamos, como que eso es un gran objeto. En general, aleatorio es un gran objeto. Que cuando tú le llamas a la función rand, el man cambia de estado internamente. ¿Sí? Entonces ese estado va cambiando, va cambiando, va cambiando. El valor inicial de ese estado depende de algo llamado la semilla. Si tú le fijas la semilla, entonces la secuencia que él va a generar después va a ser siempre la misma. Pero si tú no le fijas la semilla, él por defecto utiliza como un valor aleatorio en el computador. Entonces va a cambiar tu secuencia cada vez que ejecutes esta instrucción. ¿Sí era eso? Sí, sí, ya. Ok, gracias. Ujú. Entonces ahora lo que quiero es, vamos a comentar. Bueno, aquí la solución le estoy imprimiendo una solución pequeñita. Voy a comentar esta parte. Y ahora sí le vamos a poner una de 100%. Vamos a ver de pronto cuánto se demora. Ahí salió la solución rápido, ¿cierto? Entonces uno no vio como mucho cambio. La voy a poner de 1000 por 1000. Ahí salió rápido. La voy a poner de 10.000 por 10.000. Ahí ya se empezó. Entonces si quieren hagamos una prueba así, miren. Vamos a quitarle esta impresión acá. Y yo voy a utilizar aquí una variable mágica que se llama timeIt. TimeIt es para medir cuánto se demora una celda en ejecutarse aproximadamente. Vamos a ver cuánto nos da ahí. Él la repite varias veces, entonces esto se me va a demorar un rato. De hecho voy a pararlo, a ver si lo puedo interrumpir. Sí, y vamos a empezar a mirarlo desde 10. Si lo hago con 10, me dice que se está demorando aproximadamente 26.7 microsegundos. Más o menos 4.3. Entonces, pues bien, eso es muy rápido, ¿no? Microsegundos. Por eso cuando paso a 100, estamos en 27 microsegundos, ahora paso a 6 milisegundos. Miren que a ver, miren lo que sucedió. Cuando tenía 10, estábamos en el orden de 26 microsegundos, ¿listo? O sea, 26 menos 6. Cuando pasé a 100, ahora se está demorando, ¿cuánto fue que me salió? 6 milisegundos. 6 por e a la menos 3. Miren que la relación entre estos dos, digamos que podríamos decir que esto es del orden aproximadamente. Este man es del orden de 10 de 1.0 e menos 5, ¿sí? Porque estamos multiplicando por 26. Y esto más o menos es del orden, pues, digamos que 10 a la menos 3. Entonces miren que pasamos a que se demorara 100 veces más. Nosotros no lo notamos porque sigue siendo microsegundos, milisegundos, pero pasó a demorarse 100 veces más. ¿Listo? Si ahora le pongo 1000 por 1000, recuerden que estamos en 6 milisegundos. Ahora pasó a 127 milisegundos. Entonces tenemos de nuevo como dos órdenes de magnitud, más o menos, un poco menos realmente. Y ahora voy a exagerar y lo voy a poner a ver si se demora demasiado. 127 milisegundos, estamos en el orden de 0.1 segundos con el 1000. Vamos a ver con este cuánto se demora. Por favor, ustedes me confirman cuánto se les demora a ustedes aproximadamente en sus máquinas o en Colab. No creo que... A ver si me está demorando un montón acá. ¿Cuánto les está dando a ustedes por ejemplo, para 10 o para 1000? Ya me dio, miren, se me está demorando 5.94 segundos. Más o menos 100 veces más. La primera vez que escucho hoy los ventiladores de mi computadora. Bueno, ¿cuánto les dio a ustedes?
¿Para Sí, cuánto, profe? ¿Para 10.000? sí, pues 10, 100 y 1000. En el de 1000, 55 microsegundos por ciclo. Para Andrés Felipe, wow. Eso es bastante rápido. Vamos a volver, saquemos todos el de 1000. Comparemos todos el de 1000. Está chicaneando ahí Andrés con su máquina. Veintiséis milisegundos para 1000 de Juan José. 1050.4 milisegundos para Santiago, 54. Miren, por ejemplo, Juan José se demoró la mitad de ellos dos. 55 puntos John Nicolás en colada para 1000 milisegundos. Yo creo que Andrés Felipe puso micro, pero era mili, ¿cierto? O no sé. David dice 94, un poco más. Andrés Felipe. Villalba dice 74.6 milisegundos. Miren que tenemos varias variaciones. ¿Ustedes por qué creen que no nos da lo mismo en nuestros computadores, siendo que es el mismo algoritmo, el mismo tamaño, la misma semilla idealmente? ¿Qué será? Muy bien, Santiago, la frecuencia de los componentes. Obviamente nosotros tenemos diferentes procesadores, entonces en Colab, lo más probable es que en Colab a todos les dé muy similar, si son más o menos las mismas máquinas, pero lo más probable es que a nosotros nos den diferentes en nuestros propios computadores comparativamente con Colab, pues porque nosotros tenemos máquinas diferentes. Entonces, uno lo que tiene que hacer en estos casos, si quiere comparar con otras personas, es decir, miren, vamos a coger el tiempo para n igual 10 como la referencia. Y luego cuando yo pase a n igual 100, lo que voy a hacer es pintar el tiempo dividido por el tiempo de n igual a 10. Y esos números adimensionales sí deberían ser muy similares para todos nosotros independientes de la frecuencia. Si yo tengo un computador que es más lento, cuando yo divida esos dos tiempos, pues ese factor se me va a ir ahí, porque los dos son lentos, pero al dividirlos, pues en principio me va a dar lo mismo independiente si el computador es rápido o no. Entonces la manera en la que podemos calcular esas figuras o esas gráficas. De hecho, eso es lo que ustedes van a hacer. Una figura de cómo crece esto en función del tamaño, pero pues obviamente con una resolución mucho más fina. No vamos a hacerlo de 10, 100, 1000, 10.000 y ya, sino pues 10, 50, 80, 100, 200 y así cosas esas. Para poder hacer una grafiquita y para que ustedes vean esa ley, si es una ley de potencia, si es una exponencial o cómo crece esa vaina. Ok, mira, Ángela Paula le dio 51.7. Más o menos todos estamos relativamente igual en Colab. O sea que ustedes tienen mejor máquina en Colab que lo que yo tengo aquí en mi computador, ¿cierto? Porque yo tengo 226 milisegundos. Y ustedes en Colab les está dando el orden de 58.5 milisegundos. O sea, 4 veces más rápida la máquina en Colab que mi computador. Aunque lo más probable es que yo estoy utilizando acá una versión optimizada para el M1, puede ser. No importa. Ok, muy bien. ¿Preguntas? Vamos a ver si aquí hay algo, ¿no? Uy, mire, esa variación es grandísima, ¿no, Juan José? 417. 20.2. Ah, segundos para 10.000. Ajá. Sí, 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 ahí sí ya se demora mucho más. A mí creo, yo no lo guardé, pero creo que para 10.000 se me demoró como 5 segundos. Tan raro. En promedio, bueno, tocará volverla a correr, pero vamos a pasar. Porque yo trato de mostrarles a ustedes esto del tiempo. Esto normalmente no se hace, pero es importante para mí mostrarles esto porque ustedes deben ser conscientes de que la cosa no hay que simplemente arrojarle valores y ya, sino que uno tiene que tener cuidado también con que estos algoritmos, cómo crecen estos algoritmos, ¿sí? En requerimientos computacionales, tanto de procesador, que es lo que estamos mirando acá en tiempo, como en memoria también. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Ahora pues aquí tienen ustedes una idea, un ejercicio muy sencillo, que es, por favor, encontrar la solución de este sistema, ¿sí? Escribirlo apropiadamente, resolverlo, y pues la solución aquí está escrita, esto es lo que deben obtener. Entonces se van a ir a unos breakout rooms. Básicamente es como coger este código que tenemos acá y adaptarlo, ¿cierto? Y ya está. Y entonces pues eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Está bien? Les voy a mandar a los breakout rooms entonces para que se sigan conociendo y resuelvan este problemita.
Esto no va a ser para entregar. Simplemente es para que trabajen entre ustedes. Ya saben, entran. Yo comparto pantalla de una vez, una persona la comparte de una, no se pongan a demorarse en eso. Y empiezan a trabajar, ¿está bien? Y voy a abrirlos manualmente para que los que quedaron en el 1 se queden acá y queden grabados. Entonces, mucho cuidado con lo que dicen. En este grupo que se queda acá están Ángela Paola Vargas, Sebastián Córdoba, Andrés Sebastián Prieto y Andrés Julián. Entonces, adelante, chicos. Hola, Hola. hola. Yo ya acabo de hacerlo. ¿Les gustaría que otro compartiera y vamos mirando y comparamos resultados? Pues yo lo estoy haciendo, pero si quieres, pues sí, voy compartiendo. Igual está súper fácil. Uno se demora Pues más que comparta escribiendo alguien la matriz. que no lo haya empezado a hacer para que lo hagamos juntos. Ah, bueno. Pues quién, ¿hay alguien más en este grupo? Solo estamos Andrés y yo. ¿Quién quiere compartir? ¿Quieren que comparta? Dale, dale. Ah, todavía no está completa, ¿cierto? No. ¿Por qué no hacemos primero A si quieres, no? Terminemos la A. Denme un segundito que ya estoy terminando mi código lumbar. Ahora sí, listo. Pues sí, empecemos por el A, aún no está incompleta. La tuya, entonces, pues, Es primero porque tocaría hagas otro par de hacerlas. corchetes cuadrados. O sea, entre las paréntesis van dos corchetes, una parejita de corchetes cuadrados grande y dentro de esos corchetes cuadrados, ahí sí empiezas a poner primer corchete cuadrado, fila, coma. Segundo corchete cuadrado, la segunda fila, coma. Y así. O sea, dos paréntesis y entre los paréntesis corchetes cuadrados. Y entre esos corchetes cuadrados, ahí sí, primeros corchetes cuadrados, fila 1, coma. Segundos corchetes cuadrados, fila 2, coma. Terceros corchetes cuadrados, ¿sí me entender? Ahí pone otro corchete cuadrado. Pero adentro no, al lado. O Sigue sea, así. O sea, después del 5 vuelve a hacer otro. Pone una coma entre el 0, el menos 6 y el 5, sepáralos por comas. ujú, Encierra eso que acabas de... ya está encerrada. El No, 0. no pongas esa coma ahí. O sea, salte del corchete. Eso, ahora sí pon una coma y los dos corchetes cuadrados. Y ahora salte de ese corchete y pon otra coma y otros corchetes cuadrados. Pero todo eso va dentro de corchetes cuadrados, ¿no? Todos esos tres corchetes cuadrados. Ay, sí, yo creí que estaban los otros. No, no, sí, mala mía. No, tranqui. Ahí pon corchete cuadrado que abre. Ah, bueno, ¿dónde estás? Estás al final. Sí O que sí. sea, lo que está dentro de los paréntesis, también enciérralo en corchetes cuadrados. Corchetes cuadrados y dentro... Al revés. No, al revés. Afuera paréntesis, dentro corchetes cuadrados. Este, Exacto. Y vete para el otro lado y corrige. Exacto, listo. Y ya puedes seguir llenando las filas. Entonces, el siguiente corchete cuadrado vacío es la segunda ecuación. Entonces, en X1 es, ¿qué es? es cero. Ajá, coma. En X2 es, Ujú. y en X3, listo. Y ahora lo último, ahora sí, en X1
mira que mira que al otro lado, espera, no vayas tan rápido, mira que la ecuación no está despejada bien. Entonces tienes x1 y al otro lado de la ecuación tienes 5x1. Entonces, ¿hacia qué lado quieres despejar los x y hacia qué lado quieres despejar el valor numérico? Los x hacia la izquierda. Entonces, espera. Entonces, x1 menos 5x1 menos 4. Ah, sí. Si es menos 4. Sí. Ujú. x2 pasa al otro lado como. Ujú. Y finalmente x3 ya está bien. Entonces le pones. Listo. Ahora baja y ya puedes escribir el b. Es Entonces en el primero sería. Ajá. Coma. No, devuélvete. No. Devuélvete. No. Todo entra al mismo corchete cuadrado. Sí, ahora sí solo es un corchete. Es como una fila. Imagínate que es un vector fila. Listo. Coma. Ajá. No, no es cero. Mira que hay un 30 ahí que no despejaste. Exacto, sí. Perfecto. Y ahora, hacia qué lado estábamos despejando, hacia la derecha sacamos los X. Entonces, como, ajá. Sí, muy bien. Listo. Y ahora le vamos a pedir a NumPy que nos solucione eso, creo. Entonces pones, ¿cómo quieres que llamemos la respuesta? X. Bueno, si quieres. Result igual a. Y entonces llamas a NumPy, np. Y te lo voy a deletrar. Linalg. Linalg.solve o solve de A, B. Bueno, tú tienes sí, A, B. Entre paréntesis, exacto, sí. Ajá. Si quieres, pon abajo que lo imprima, print result. Y veamos cuánto nos da. Y después miramos, hacemos la resta para ver si sí está bien. Ok, a mí me dio creo que igual. Sí, creo que me dio igual. Entonces ahora si quieres programemos la resta. Entonces después del print. No, ahí ya con la segunda cosa, el hacer, ya. Ah, claro, el hacer ya te lo dice, tienen razón. Ahora sí, corre el de abajo. Mira, el que te parecía como error, ahí córrelo. Y ya debería darnos bien. Está pasando. Deja imprimir los resultados, ¿cierto? Sí, ahí está. Menos 17, menos 9, menos 1.5. ¿Por qué parece en rojo? No sé. A ver, pues Porque hay distancia. no pueden, no acuerdo la grabación del broadcast. Concord. Siento que dice que es de las formas. O Es sea, que mira como, que en un país close estás comparando con un X como solución, pero tú lo llamaste result. Entonces tienes que llamarlo. sí. Toca llamarlo igual. Listo. Gracias, profe. Listo. Ahí igual le queda grabado. Sí, pues para que lo vean después. Ajá. Ahora sí, eso. Y listo. Listo, muy bien. Listo. Voy a cerrar los breakout rooms para traer a todo el mundo. Listo. Y muy bien, Ángela. O sea, la clave ahí era darse cuenta que tocaba definirlo apropiadamente porque pues están desordenadas las ecuaciones, digamos. Sí, señor. Yo dejé de compartir. Sí. Sí, señor, ya Sí, dejaste todo de perfecto. compartir. ¿Listos? Ya volvimos. Aquí sí ya están cerrados todos estos. Entonces, muy bien. Espero que les haya ido bien. ¿Tiene alguna duda o pregunta ahí? ¿Algún grupo que tuviera problemas? ¿Listo? ¿Nadie? Entonces, como les estaba diciendo, va a haber una tarea que es que ustedes
digamos, extiendan y mejoren este código que tenemos aquí aleatorio para que explore cómo es el tiempo en la solución. Ojo, porque cuando aquí utilizamos timeit, yo estoy aquí en la solución, cuando estamos utilizando timeit, él está midiendo absolutamente todo el tiempo que se demora acá, todo el tiempo que se demora creando las matrices, el tiempo que se demora acá y el tiempo que se demora acá. Yo lo único que necesito es este tiempo, este, chiquitín. Entonces, digamos que para como soplarles ahí lo que yo haría sería crear una función, ¿sí?, que reciba un n y me retorne el tiempo, o sea que ya no puedo utilizar timeit. En Python hay varias maneras de medir los tiempos y pues yo creo que una forma muy sencilla es importar esta librería, import time, y por ejemplo esta es súper fácil. Si ustedes llaman a esta función aquí time.perfCounter, eso les va a retornar como un tiempo arbitrario en ese punto. Y si lo llaman después de ciertos segundos, les va a retornar el tiempo en ese momento. Entonces, si ustedes lo que hacen es encerrar, digamos, si yo lo que hago es esto, importar esta función, vamos a quitar esto acá. Si yo importo time y lo que hago acá es escribir como start igual a time. ¿Cómo era que se llama esa cosa? Perf counter. Perf counter. Ay, espérense, vi otra que me pareció interesante. Perf counter nanoseconds. Performance counter for benchmarking as nanoseconds. No, pero ya es demasiado fino. Este es en float. Listo. Perf counter. Entonces yo tengo el tiempo justo antes de empezar a hacer la solución. Y aquí tengo el tiempo justo después. Entonces el tiempo total, pues obviamente esto lo llamamos end. El tiempo total, podemos ponerlo acá. Poner return cuando escriban esto como una función que reciba el n y le retorne el tiempo. Entonces podríamos hacer, voy a ponerlo como una fstring y le voy a pedir que me escriba time igual. Y aquí le voy a poner end menos start. Vamos a ver qué me da esta vaina. Bueno, escribí tome. Time. Entonces miren que para 1000 por 1000 me dio pues este tiempo. Si yo lo vuelvo a ejecutar 0.1540, 0.03, está variando un montón. ¿Por qué creen que varía tanto? Siento que estoy controlando la semilla y es exactamente el mismo tamaño. Ya no varía tanto, ¿no? Supongo que Dale, dale. no, que pues iba a decir que supongo también del contenido de la matriz, ¿no? Si, por ejemplo, tiene muchos ceros, pues supongo que no se va a demorar tanto. Puede ser, puede ser. Digamos que esto es normal que tenga fluctuaciones. Entonces, lo que yo les recomendaría es que además ustedes definan un número de repeticiones. Como también puede ser un número, un argumento, ¿sí? Y yo lo voy a llamar en el reps 10. Entonces, la idea sería repetir este algoritmo que tenemos acá 10 veces. Y al final imprimir el tiempo promedio. Eso también es muy estándar cuando uno está calculando estas cosas de tiempos. Uno debe imprimir como tiempos promedios. ¿Listo? Y uno lo que va haciendo es como acumular el total. Entonces, miren, digamos que, ¿cuál será la idea? Por i in range nreps. Y entonces lo que va a hacer es todo esto. Va a crear aquí como un total igual a 0.0. Aquí lo que le va a pedir es que me acumule total más igual a end menos start. ¿Está bien? Y al final, pues aquí lo que yo imprimiría sería total sobre nreps. Entonces, de esta manera estoy calculando más bien como un promedio y puedo calcular también la desviación estándar, que sería aún mejor y pues esa sería la forma correcta realmente de hacerlo. Pero si yo ejecuto esto, entonces mire que ahora el tiempo me dio 0.1299, vamos a ejecutarlo de nuevo. La primera vez que lo ejecuto como que mi computador calienta, ¿cierto? Y luego ya coge ritmo. 0.085, 0.10, me pasé. 0.11, entonces ya estamos muy cercanos, ¿no? Y pues como les digo, sería ideal también como calcular de pronto la desviación estándar y con eso uno realmente ya está haciendo un experimento apropiado. Porque miren que sí, está entre, si lo hablamos en milisegundos, estamos como entre 112 a 86, entonces no es que estén tan lejanos, pero sí hay
ciertas diferencias. Y si no, pues le pongo más repeticiones para tener una mejor estadística. 0.113, 0.13, 0.09, sí, definitivamente hay mucha fluctuación. Eso también saben por qué ocurre. Estas fluctuaciones ocurren porque los tiempos son muy bajos. Y cuando ustedes están haciendo un benchmarking de alguna cosa y los tiempos son muy bajos, ustedes tienen mucho ruido también de su computador, de que otros procesos están ejecutando. Si ustedes multiplican esto, digamos, le aumentan el tamaño, de tal manera que el tiempo sea más grande que milisegundos, resulta que van a tener mejores estadísticas porque ya no tiene tanta fluctuación. O sea que si ustedes hacen la gráfica de esta vaina, el tiempo en función del tamaño, y recuerden que aquí lo que vamos a poner es el tiempo normalizado sobre el tiempo que se demora para cierta referencia, digamos para 10, para n igual a 10. Ustedes en principio probablemente tengan como mucho ruido acá con unas barras de error muy grandes, pero eso después va a ir creciendo por lo más de bonito. Y si lo grafican log-log, pues van a ver si eso es una ley de potencias o no. Entonces miren que yo aquí me dio como 1.08 segundos. Si lo vuelvo a ejecutar, ya va a parar. Y mire que la cosa ya no fluctúa tanto, pasamos de 1.08 a 1.19. ¿Sí? Entonces ya está mucho más reproducible, pero es por el tamaño de nuestro sistema. Entonces, de nuevo, hay que hacer una función entonces que reciba el tamaño de mi matriz, el número de repeticiones que quiero, que normalmente pues por lo menos sean 10, y que me retorne el tiempo. Yo aquí lo estoy imprimiendo, pero la idea es que me retorne el tiempo porque de esa manera yo puedo armar como mi arreglo de cómo es n y cómo es el tiempo y graficarlo. Y si le incluyen las barras de error, buenísimo. Mire, me dio 1.20, ya está dando mucho mejor. Si uno quiere medir tiempos, tiene que tratar de tener cosas que se demoren del orden de segundos o más, porque si no está metido con la fluctuación del sistema. Bueno, fue una copia línea que les puse que queda en el video. No se las voy a copiar para que la tengan que escribir ustedes, pero ahí les queda. O saben que se las voy a copiar, pero gráficamente. Es que cuando uno escribe las cosas, las aprende más que cuando solo las copia, ¿listo? Y cuando uno las escribe con la mano, realmente aprende más. Eso ya está demostrado. O sea, el proceso que ustedes necesitan hacer en su cerebro para escribir algo involucra muchas partes del cerebro, muchas más que cuando uno lo digita o solamente copia y pega. Por eso es que a veces es bueno escribir con la mano. Además, para no tener esa letra tan horrible que se le va volviendo a uno cuando no escribe tanto. Esto es lo mismo, bueno, aquí yo creo que ustedes vieron que la solución les dio. ¿Quieren ver la solución? ¿Alguien levante la mano si alguien quiere ver la solución o si no seguimos? Del ejercicio que hicimos ahorita. Levante la mano. Aquí Juan José la levantó, listo. Entonces, esta, ¿dónde estará? Acá. Yo escogí pasar a la izquierda, mantener las ecuaciones así como están acá, ¿no? Entonces, a ver, aquí sería 0 con x1, menos 6 con x2 y 5 con x3 y el 50 en la constante. En este caso sería 0 con x1, 2 con x2, 7 con x3 y este man pasa a la derecha y sería menos 30. Y en esta última sería, perdón, paso este 5x1 aquí a restar, me daría menos 4x1. Este man pasa aquí a sumar 3x2 y este se queda aquí menos 7x3 y el número se quedó solito, 50. Y listo, con eso nos da la solución. Que esta es la solución, eso fue lo que yo pegué aquí para comparar si la solución que obtuvimos es correspondiente. Y pilas, ¿no? Yo estoy comparando con un vector llamado x, entonces aquí nuestra solución se debe llamar x, para que pues la pueda hacer la comparación. Bueno, entonces esto es otro problema, también tienen que hacerlo ustedes, pues es una matriz mucho más grande. Y ahora imagínense que ustedes están haciendo, no sé, están haciendo una optimización en un laboratorio en donde quieren saber cuántas muestras pueden producir a partir de ciertos insumos, pero hay ciertas restricciones, entonces un problema de optimización lineal, le sale una matriz gigantesca y eso escribirlo a mano es terrible. Entonces, digamos que para que tengan en cuenta que uno muchas veces puede simplemente coger esas matrices y más bien leerlas desde archivos, por ejemplo.
Y uno puede entonces leer esas matrices de archivos, leer esas soluciones de archivos producidos por otro sistema y resolverlas, ¿sí? No siempre tienen que escribirlas a mano. Pues aquí digamos que está también, esto es un ejercicio pues de escritura ordenada y ahí está la solución para este tipo de problemas. Estas son las corrientes en un circuito. Aquí entonces tenemos la resistencia, aquí tenemos como los voltajes y pues ya, eso es lo que uno puede obtener entonces las corrientes. Y pues ya sabemos, digamos que estos signos acá en las corrientes indican que van para el lado diferente al que uno escogió y ya, no es que estén mal. Hay otros ejercicios, otros ejemplitos también útiles en donde ustedes tienen que tener cuidado con los sistemas que están resolviendo. Por ejemplo, este sistema -2, 3, x1 sobre 5 más x2 igual a 1.1. Y este es este de acá. Quiero que los pintemos rápidamente. Para pintarlo rápidamente voy a utilizar GnuPlot. No quiero poner a hacer scripts de, de Python ahí. Entonces voy a pintar esta figura, voy a decir que x2 es y. Entonces voy a pintar plot 1.1. Este me pasa a sumar más 2.3 por x sobre 5, coma, digamos que LW3, lo voy a poner bien gruesa. Y este sería 1 más 0.5 por x. Entonces aquí las dibujé. Miren, la voy a poner aquí también gruesa. Miren ese sistema que estamos tratando de resolver. ¿Ustedes creen que este sistema puede tener o no puede tener? O sea, tiene solución, obviamente. ¿Pero ustedes creen que ese sistema podrá tener problemas computacionales? Sí, no, ¿y por qué? Voy a preguntarle a alguien al azar. David Holguín, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Tú crees que este sistema computacionalmente podrá tener algún problema o crees que no? Yo creo que sí, ¿Por qué? porque las rectas son casi paralelas y cuando uno tiene dos ecuaciones que tienen pendiente, pues digamos, similar, dan variables libres. Exactamente, muy bien. Pensé que ibas a decir que porque yo lo puse, entonces tenía que tener algún tipo de problema. Muy bien, eso es. O sea, tenemos rectas casi paralelas, entonces encontrar este punto va a ser bastante complicado, de, digamos que una precisión arbitraria, aunque uno, digamos, matemáticamente lo puede hacer. Ese tipo de problemas van a surgir en el computador. Y uno como sabe, digamos, que este sistema tiene ese tipo de problemas. Hay una cosa que se llama como la condición de la matriz que representa acá, y si ese condicional de esa matriz es muy grande, ese sistema lineal va a tener problemitas. Yo les voy a mostrar la solución de una vez de este ejercicio. Aquí está la solución del anterior. Entonces observen que pues yo escribí mi matriz, pedí la solución la encuentro, la solución es 2.5, 2.25, me da muy bien, pero miren que la condición, esto que me dijeron que calcule nplinal.cont, esta condición, este condicional de mi matriz es bastante grande, es mucho mayor que 1, ¿sí lo ven? Y al ser mucho mayor que 1, eso ya es como una advertencia, pilas con ese sistema, si usted está resolviendo ese sistema, pilas, porque puede tener inestabilidades, entonces tengan cuidado, digamos, pueden calcular la condición de una matriz para verificar si esos sistemas lineales pueden o no tener problemas para ustedes. ¿Listo? Otras aplicaciones también que existen son cuando uno hace diferencias finitas, digamos que quiere calcular la temperatura a lo largo de una barra, fijando los bordes, diciendo a este lado yo tengo 40 grados, y a este lado derecho tengo 200 grados. Entonces es un problema de condiciones de frontera, no de valor inicial. Yo discretizo mi espacio en pedacitos, delta X. Y entonces yo lo que hago es, sé que digamos, yo voy a fijar una temperatura ambiente que es 20 grados. Y yo lo que hago es pues, discretizar la ecuación del calor, o sí, la ecuación del calor, la ecuación es una ecuación diferencial parcial. Ya cuando ha pasado todo el tiempo, entonces yo quiero ver el estado estacionario de este sistema. Y quiero ver cuánto es la temperatura acá, que tiene que ser 40, cuánto es aquí en este primer pedacito, en este segundo pedacito, etcétera, etcétera. Entonces cuando se hace eso, cuando uno discretiza ese sistema, llega un problema lineal que, de acuerdo a las, digamos, a unas constantes también que tiene uno ahí del material y demás, se representa de esta forma.
Como tengo solamente 1, 2, 3 y 4 puntos, donde no conozco la temperatura, porque sí la conozco en los bordes, entonces me genera una matriz de 4 por 4. Miren que estas matrices normalmente cuando uno hace diferencias finitas son matrices en bandas. Básicamente tenemos esta banda igual a -1, esta banda abajo igual a -1 y la diagonal igual a unas cosas y no más, el resto son ceros. Entonces si ustedes tienen una matriz gigantesca, lo que van a tener son 3 bandas diferentes de 0 y el resto igual a 0. Entonces es probable que sea una matriz muy dispersa. Pues no muy dispersa, pero sí un poco dispersa. Tenemos nuestras 3 temperaturas y pues igualamos a las condiciones que queremos encontrar y resolvemos el sistema y con eso ya tenemos las temperaturas aquí de forma exacta. Es decir, para resolver estos problemas ¿de qué? De temperaturas o de condiciones de frontera uno tiene dos formas. Una jugando con algo que se llama el método de Shooting. Yo no sé si ustedes lo usaron alguna vez. Levante la mano quien utilizó el método de Shooting alguna vez en sus cursos de métodos numéricos. ¿Nadie utilizó el método de Shooting? Bueno, eso es una forma de hacerlo y otra forma es discretizando. Entonces, de nuevo, allá aparecen matrices para resolver, pero pues este es un problemita muy sencillo, muy parecido al que ya hicimos. No estamos haciendo la discretización, sino que estamos ya resolviendo el sistema. Y aquí está el ejercicio pues, que les va a quedar a ustedes entonces, cómo es el tiempo de cómputo en función del tamaño de la matriz. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a hacer de tarea, hacer una gráfica, log, y pues para ver el orden de magnitud de ese crecimiento. Entonces si crece como n al cuadrado, n al cubo, n a la algo, eso es lo que van a hacer. ¿Listo? De tarea. Hay formas también de calcular las inversas, si ustedes en algún caso necesitan las inversas. Entonces en esos casos pues ustedes llaman de nuevo. Aquí yo estoy utilizando SciPy por fin. También tiene un módulo llamado linalg. De hecho es preferible que tratemos de utilizar el módulo de SciPy, no porque sea mejor que el de NumPy, pero es que hay mucha duplicación. De hecho NumPy llama a SciPy internamente, si estoy diciéndolo bien, no lo recuerdo bien. Y pues dentro del linalg de SciPy pues hay un módulo que se llama inverso. Entonces ahí ocurre la magia, él me calcula la inversa y yo lo que puedo pues para verificar entonces es verificar si realmente es la inversa. Entonces yo la puedo imprimir, entonces bueno, hagámoslo. Voy a descomentar esto, lo voy a ejecutar y entonces yo le puse aquí time, que es diferente a timeIt. Time es simplemente dígame el tiempo que se demoró esta celda, timeIt es calcule el promedio. Aquí se demoró apenas 2 microsegundos y entonces me dice, mire, su matriz A es esta, su matriz B, la inversa es esta. Y si usted multiplica A por la matriz B, pues les va a dar más o menos la identidad. Esto es 1, 1 en la diagonal, 0 y 0 en las que no son diagonales. Recuerden que no nos va a dar exacto, sino que nos va a dar dentro de la precisión numérica. Y por favor observen la forma en que yo multiplico matrices. No es A asterisco B, sino que es A punto dot B. Esta es la forma en que se multiplican matrices. Ejecútenlo ustedes y pues más o menos les tiene que dar lo mismo. O sea, la misma matriz inversa y estos valores deben ser similares. Si les da igual, no. Sí, no, Sí, señor. listos. ¿Los errores te dieron exactamente iguales o un poquito diferentes? Perdón, Me dio exactamente igual, profe. ok, listo. Bien. Esto lo estoy haciendo también pero para una matriz, digamos, aleatoria, calcular su inversa y medir su tiempo. Entonces miren que aquí me dice que se demora 1.5 segundos. El hold time, espérense. 246 lo voy a volver a correr. Porque eso nos está demorando 1.5 segundos. 157 milisegundos, yo creo que esto es lo que me está dando. 157 milisegundos, 260 milisegundos, listo. Y si le pongo 1000, perdón, ya se demora mucho más. Pero un resto. Bueno, mientras eso termina, hay otra forma de calcular también como un número, el condition number también de una matriz, ese que utilizamos arriba en NumPy, depende de la métrica que uno ponga, pero esa es otra manera de calcular ese condition number que también se utiliza muchas veces y también lo que le dice a uno es que esto debería ser del orden de 1, es como coger una norma de A, la norma de la inversa y eso más o menos debería dar, uy, miren eso, 54 segundos se demoró. La norma de la inversa y multiplicarlo y esto debería ser del orden de 1. Si le da mucho más grande que 1, entonces su problema va a tener
su problema matricial, pues va a generar inestabilidades numéricas y probablemente no le dé soluciones muy exactas. Entonces digamos que aquí tenemos esta matriz de nuevo, donde queremos resolver y calcular el condition number. Y este condition number pues nos está dando 2. Ya ahí que sea mayor que 1 ya nos está diciendo, ojo, sospeche ese sistema. Y si ustedes grafican esto, también les va a dar un problema como el que teníamos antes, pero aún más pronunciado, o sea, mucho más paralelas casi son estas curvas, creo que teníamos acá. Entonces ahí ya sería que ustedes miraran esta funcioncita en manual del condition de NumPy. Ustedes ven aquí que le mandan la matriz, pero el P es el orden, digamos, de la norma que ustedes van a utilizar. Entonces, ¿cuál será la norma que debo utilizar? Es una pregunta que les dejo a ustedes si la quieren mirar. ¿Cuál será la norma que debo utilizar de todas estas opciones para que el condition number que yo calculo con NumPy me dé igual también a 2.000 no sé qué? Porque si yo lo imprimo acá, hagámoslo. np.linalg.cont. Si yo lo imprimo así simplemente con la matriz A, miren que me da 1.00 de algo. Entonces como que no es el mismo, no coincide en esta definición, no coincide con esta. El reto que les dejo es que ustedes encuentren si existe alguna norma que permita que coincidan los dos cálculos, para saber precisamente cuál sería esa norma específica que hace que coincidan los dos cálculos en ese caso. ¿Listo? Ese es el reto para ustedes. Bueno, aquí hay más ejercicios. Esto también es para calcular la inversa en función del tamaño. Entonces, hacer lo mismo. En la parte de arriba, resolver el tiempo para resolver un sistema aleatorio en función del tamaño. Y en esta otra parte es el tiempo para calcular la inversa en función del tamaño. ¿Sí? Son exactamente las mismas cosas, las operaciones son diferentes. Pues para ver si esos algoritmos tienen la misma complejidad o no. Ya lo que sigue después es calcular como valores propios y vectores propios, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Listo? Aquí vienen algunas cositas que vamos a hacer y después pues resolver varios ejercicios acá aplicados para que ustedes vean cómo se pueden resolver otros problemitas y con eso pues ahí terminamos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, y cuando SK da mayor a 1, igualmente hay que resolver el sistema que se hace. Tener cuidado, o sea, lo que yo haría sería verificar que lo que obtuve como solución realmente sí me está dando la solución. O sea, eso que hacemos de A por X menos B, por ejemplo. Es verificar eso. Vale, Entonces, profe. yo lo que haría sería, mira, es que para calcular la norma era con lineal. Entonces yo lo que haría sería, digamos, volver acá. Recuerden que estábamos tratando de imprimir en algún momento como la norma de la solución, ¿cierto? Acá. Entonces lo que haría sería esto, np.lineal, perdón, .norm. Esto creo que la norma por defecto es la euclidiana. Entonces mira que esto me da un número que es del orden, pues de los mismos números que lo componían, ¿cierto? Esa es la norma euclidiana. Entonces yo lo que podría decir es, para estar seguro, va a decir EPS es igual a esta vaina. Voy a poner así, EPS es igual a esta vaina y yo lo que diría es si, no sé, EPS, que es un número positivo, es mayor que una precisión que yo quiero, digamos que E a la menos 6, entonces yo imprimo ahí un warning o alguna cosa que me diga, ojo, no confíe en esa solución porque el error que usted está teniendo es más grande que lo que usted dijo que iba a aceptar. Yo daría... ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero por ejemplo, cuando esos errores, o sea, cuando se tiene ese error, ¿no hay alguna otra herramienta que se pueda utilizar como para resolver el sistema y tener una opción más, o sea, una solución más confiable? Pues digamos que, o sea, uno podría pensar en, yo podría transformar el sistema, por ejemplo, sería una pregunta ahí,
Pero la cosa es que como que tu sistema ya te dio eso, o sea, tú tienes, no sé, unos resistores que conectaste en un circuito y esos fueron los valores que pusiste. Entonces, yo lo que considero es que, a ver, estos algoritmos están implementados de tal manera que tratan al máximo de darte la mejor solución. Pero si tú estás en un punto como el que tenemos aquí en la gráfica, pero más horrible, tratemos de poner algún ejemplo más horrible. Acerquemos estas dos pendientes, ¿cierto? Entonces pongámosle 2.4. 2.49. Si yo ya tengo algo así como lo que está acá, si ves que en algún momento se van a chocar, digamos, se van a intersectar, pues realmente es que mi problema está mal formulado. Entonces, por mucho que tú trates como de decir, no es que utilizar un método de precisión arbitraria, que podrías, por ejemplo, hacer eso, yo creo que ya el punto de partida es tan problemático que te toca revisar el punto de partida. Estas curvas parecen paralelas, pero no lo son, ¿sí? Este man 2.49/5 no es 0.5. Están corridas un poquito por el punto de corte. O sea, estas curvas se van a experimentar, se van a cruzar en algún punto. Pero para mí el problema aquí fundamental ya no es tanto con el algoritmo numérico, sino el punto de salida mío, de mi problema. Creo que ya estoy yo pidiéndole más a mi algoritmo numérico que el problema que le estoy dando. Entonces yo me devolvería a esta zona y trataría de ver si realmente mi problema tiene sentido como lo planteé, porque pareciera que realmente no se pudiera resolver apropiadamente, ¿sí? Que el problema como tal está como mal formulado. ¿Listo? Profe, y si uno hace un rescalamiento, se resolvería el problema, ¿no? Pues eso es lo que estaba pensando, pues, pero digamos aquí en rescalas, podría rescalar como una curva, ¿no? Una de las dos curvas y después rescalar de nuevo. Digamos, voy a multiplicar la primera expresión todo por 2. Entonces sería 2.2. Ay, no sé. Es más fácil la otra. 2 y 1.0. Entonces uno puede, o sea, uno podría hacer eso, si eso tiene sentido, ¿sí? Entonces encuentra su solución, pero hay que tener cuidado porque en la solución tenemos que subescalar de nuevo para poder encontrar la solución del sistema original. Entonces yo creo que ese podría ser, si tiene sentido hacer eso y si a uno le funciona. Yo creo que es más fácil verlo aquí en dos dimensiones, ¿no? Pero si uno tuviera 1000 dimensiones, entonces de pronto es difícil pensar cuál sería el escalamiento apropiado, por eso no lo quería como decir. Pero podemos pensar, pero en eso sí no tengo ninguna certeza, en que coger una de las ecuaciones y escalarla un montón para que sea diferente a las otras, pues de pronto podría ayudar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Listo. Entonces con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su amable atención y su asistencia a clase. Feliz fin de semana. Nos vemos entonces. Gracias, profesor. Hasta luego. De nada. Hasta Gracias, luego. profe.